Presidentes derrocados en Ecuador. Por vagos, por dictadores, por locos, por querer ser dueños de la justicia, por beneficiar a los grupos de poder antes que al pueblo, por tercos, por intervencionismo gringo, por autoritarios. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Empecemos. Lizardo García fue derrocado después de 4 meses en el poder. No le dieron ni tiempo a decir, es que estoy poco tiempo. ¡Derrocado! Lo que pasa es que no mostró una diferencia positiva de su antecesor Leonidas Plaza, que era un títere del placismo. Así que fue derrocado por vago, por no tener ideales propios. ¿Y sabes quién lo derrocó? ¿Quién crees? Adivina. Ni más ni menos que don Eloy Alfaro. Ese viejo no tenía paciencia. El viejo luchador había sido nombrado por esos días por el Congreso para ser parte de una comisión codificadora de leyes militares. Pero el viejo se cabrea porque decía que lo estaban vigilando. Decía que lo estaban obstaculizando. Entonces que se cabrea, que renuncia, que saca tus 5, vamos para abajo al pelotón. Entonces llama a su gente y ¡pam! Lizardo García derrocado. Viejito no aguanta paro. El viejo luchador dándolo todo para salvar su revolución. José María Velasco Ibarra. Este calvito travieso fue presidente en 5 ocasiones y en 4 ocasiones fue derrocado. ¿Por qué no hay una novela de este señor? Su lema era, dadme un balcón y seré presidente. Ah, muy sabrosón el viejo. Su primer derrocamiento se dio a los 11 meses de gobierno, porque intentó proclamarse como jefe supremo, o sea, dictador, para disolver el Congreso que bloqueaba sus reformas. El ejército le quitó el apoyo y fue arrestado. Lo enviaron al exilio en Colombia. Carlos Arroyo del Río fue derrocado por una revolución llamada La Gloriosa. Aquí la gente estaba súper molesta porque bajo su administración perdimos contra el Perú. Y es que imagínate, la pérdida de 200.000 kilómetros cuadrados de Amazonía que nos quitaron ese montón de feos. Aparte, había dudas de su victoria electoral. Se le acusaba de haber ganado haciendo fraude. Autoritarismo y represión. Fortaleció al cuerpo de carabineros, que era la fuerza policial armada para reprimir la oposición. Esto generó resentimiento no solo en la gente, sino también en las fuerzas armadas. Les hirieron el corazoncito a los militares. Ellos querían ser el Chuck Norris del gobierno y pasaron a ser un simple Steven Seagal. Ellos querían ser los únicos que tuvieran muchos juguetes bélicos y ahora veían a los carabineros como una amenaza a su institución. Entonces el 28 de mayo de 1944 a las 10 de la noche en Guayaquil las fuerzas armadas y los civiles atacaron el cuartel de los carabineros y Carlos Arroyo del Río renunció para evitar una guerra civil. Al menos con esta revolución es que Velasco Ibarra sube al poder por segunda vez. Velasco Ibarra, segundo derrocamiento. En su segunda administración gobernaba con fuerzas de derecha y de izquierda, pero se peleó con ambas y se declaró dictador nuevamente. Su propio ministro de defensa lo derrocó con un golpe militar. Ah, tiempos aquellos cuando los militares tumbaban a los dictadores. Tiempos idos y no volvidos, dicen por ahí. Es que en mis tiempos los militares eran bravos, no como ahora que son un montón de maricas. Siguiendo, Velasco Ibarra, tercer derrocamiento, se dio en medio de protestas estudiantiles y sindicales. En este derrocamiento tuvieron protagonismo las protestas de Cuenca. Aquí se da un paquetazo, nuevos impuestos que dispararon el costo de vida y nuestra moneda se devaluó. Problemas con su vicepresidente, Carlos Julio Arosemena, a quien acusaba de andar de baboso con el comunismo. Siguiente derrocamiento, Carlos Julio Arosemena. El calvito regresará para seguir siendo derrocado en un momento. Este golpe de estado fue liderado por las Fuerzas Armadas con incentivos de la CIA. ¿Por qué? Porque dicen que Arosemena se estaba alineando internacionalmente con el bloque soviético en plena Guerra Fría. Aparte, Arosemena criticaba abiertamente el intervencionismo gringo en Latinoamérica. En una ocasión, en una reunión oficial, insultó a un embajador gringo. Dicen que estaba visiblemente ebrio y este fue el detonante para su derrocamiento. Informes desclasificados sugieren que la inteligencia gringa aprovechó y exageró la fama de bebedor de Arosemena para tumbarlo políticamente. Y es que sí, grupos conservadores y dentro de estos, militares veían con mucha incomodidad la política extranjera de Arosemena. A resumidas cuentas, le acusaban de coquetear con el comunismo. Fue exiliado a Panamá, luego volvió a Ecuador y ocupó cargos importantes antes de su muerte en 2004. Velasco Ibarra, cuarto derrocamiento. Ya camino descansa, papito lindo. Chucha que tú sí que joder. Otra vez se declara dictador, dizque para evitar que el Congreso recortara su presupuesto. El 15 de febrero del 72, el general Guillermo Rodríguez Lara lidera el carnavalazo, un golpe de estado en pleno feriado para avivar las elecciones, para tomar el país justo antes de que empezara el boom petrolero. Las Fuerzas Armadas queriendo tomar el control del petróleo
Ese evento se ha repetido varias veces. Sospechosito, ¿eh? Derrocamiento de Abdalá Bucaram. ¿Qué tan inútil y desastrosa tiene que ser una administración para que dure solo 6 meses? El Congreso destituyó a este cromo bajo la figura legal de incapacidad mental para gobernar, que aunque no hubo un examen médico para determinar eso, tampoco había la necesidad. Con decirte que hasta su perro se dio cuenta de su loquera. Causas de su derrocamiento: crisis económica, el anuncio de aumento económico en tarifas, servicios públicos y gas, corrupción, escándalos de sobreprecio como los de la mochila escolar, redes de extorsión y contrabando en la gestión aduanera, nepotismo, el ridículo, porque aunque era político se creía artista y uno muy malo. La sociedad se movilizó el 5 de febrero bajo el lema Fuera Bucaram. Aquella fue una de las protestas más grandes de nuestra historia. Luego de la destitución de este loco, la locura pasó al Congreso, pues la presidencia se disputaba entre Rosalía Arteaga, vicepresidenta de Bucaram, Fabián Alarcón, nombrado por el Congreso, y el mismo Bucaram. La sinvergüencería no conoce límites, ¿eh? Finalmente, luego de un piedra, papel o tijera, ganó Fabián Alarcón. Las Fuerzas Armadas le quitaron el apoyo a Bucaram y este se fue a la mierda. Exilio a Panamá por 20 años. Penosamente, hoy vive en Ecuador, a la vista y placer de las autoridades, con una reputación plagada y procesos judiciales por delincuencia organizada. Y la gente que lo sigue y lo aplaude hoy. ¿Todo bien en casa? Yamil Mahuad. Su derrocamiento se da en la peor crisis de la época moderna del Ecuador. Causas: la inflación, el feriado bancario, el hecho de que en marzo del 99 decretó el congelamiento de los depósitos bancarios de la gente para salvar a los bancos de la quiebra. Se desata una devaluación brutal del sucre. Aquí es donde tenemos la ola migratoria de nuestra gente hacia Italia y España. En enero del 2000, Mahuad dice que para frenar la crisis es necesario adoptar el dólar como moneda nacional. Que por cierto, antes de ser oficial, el dólar ya campeaba por acá en compras importantes. Y bueno, el resto de la historia se cuenta sola. Protestas y movilizaciones sociales. Y aunque ahora la dolarización es una medida intocable e irreversible, las opiniones sobre su llegada y las decisiones que tomó Mahuad son divididas. La mayoría dice que se actuó en favor de la oligarquía y otros cuantos aseguran que Mahuad salvó la economía, pues aunque hubo mucha gente perjudicada, el daño fue menor a largo plazo. Yo pienso que Mahuad fue una especie de chivo expiatorio, el pato al que le reventó un explosivo gringo. Si no era él, iba a ser cualquier otro. Al final del día dolarizaron nuestra economía, que sí es relativamente estable, pero nos vuelve dependientes de una tutela monetaria norteamericana. Hicimos un pacto con el diablo y hasta el día de hoy conocemos abiertamente las causas intencionales y las letras pequeñas de ese pacto. Lucio Gutiérrez, su gobierno duró poco más de 2 años, hasta que hubo algo que detonó una serie de protestas: su intervención en el poder judicial. Este evento, conocido como la Pichicorte, lo que pasó fue que su mayoría parlamentaria destituyó a la Corte Suprema de Justicia para nombrar una nueva presidida por su pana Guillermo Pichi Castro. Esta nueva corte anuló los juicios por corrupción de Abdalá Bucaram, alias el loco, y la gente se pegó un cabreo. Las protestas iniciaron de manera espontánea en Quito. Algunas marchas fueron nocturnas y la gente salía con sus cacerolas. Y la represión policial no se hizo esperar. Y en medio de todo esto muere un periodista chileno y la cosa se puso más tensa. El Congreso se reúne en una sede alterna porque en Carondelet había relajo. Y allá derrocan a Gutiérrez, alias el Kiko, bajo la figura legal de abandono del cargo. La famosa huida en helicóptero se da desde la terraza de Carondelet. De allí se va al aeropuerto y no pudo salir del país porque la gente se colocó en la pista. Luego se tuvo que refugiar en la embajada de Brasil y su vicepresidente tomó el poder. Y hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Chao.